Buenas noches, estimados televidentes. Les habla Narciso Conejo. Ya estamos nuevamente con ustedes para seguir con nuestra serie Saberes Ancestrales de la región 1 del Ecuador. Esta semana les traemos tejidos de otavalo y recuperación del manglar, manejo sustentable del recurso concha. Empecemos por un tema local. La cultura quichua otavalo se caracteriza, entre otras culturas, por su tradición en la producción de tejidos y por el trabajo de comercialización de estos productos a nivel nacional e internacional. El video que les presentamos cuenta cómo se conserva esta tradición y cómo las exigencias del mercado han hecho que las técnicas de producción de los tejidos cambien radicalmente. Veamos. Otavalo es un centro de producción artesanal de reconocimiento nacional e internacional. En el mercado de los ponchos de esta ciudad se pueden encontrar una variedad enorme de productos artesanales. En un inicio, los productos que aquí, en Otavalo, se elaboraban eran esencialmente tejidos hechos a mano por expertos tejedores quichuas que heredaron los saberes del arte del tejido desde tiempos muy antiguos. Las materias primas que se utilizaban tradicionalmente hasta hace poco eran propias de la zona: la lana de oveja y en algunos casos el algodón que provenía de las zonas cálidas. Con ellas producían prendas como chales, bayetas, ponchos y los muy cotizados paños y casimires con los que la población mestiza de la zona hacían sus trajes. Veamos cómo trabaja don Segundo Muenala, un reconocido tejedor de peguche, quien aún conserva las tradicionales técnicas de realización de un casimir. Las mujeres de los tejedores eran las custodias de los saberes sobre el teñido. Ellas sabían qué plantas o semillas utilizar y en qué medida usarlas para obtener diversos colores. Por ejemplo, para obtener el rojo usaban limón, sal y lejía, un líquido filtrado de ceniza. Curcundillo para obtener verde. La guayúa para el azul, azul marino, verde o plomo, según la cantidad de hierba que se ponga y el tiempo que se deje sumergida la lana. El imuyo o hierba mora, que la usaban como fijador del color. Tuktiyurata tanda chinkarka, aguacate yurayman tanda chinkarka, kutin shina chirimuya yurakunayman tanda chinkarka, Santa María kunayman, shina Ruabuena, Paikukuna chash, Cordonzizukuna tanda chinkarka, urku yurakunata tanda chinkarka, chay hapinkarka pinka kutimakusashpa, chawa pinkaku china chapuchishpa churashpa chawpi shina chay kayrachishka churashkata yanakukunata tininkarka, azul maringo ñakutin bajo plumokunata hapichinkarka chay tinin lijiyallapita kunanpimi jirrupi tininchik, puntapika karka manga, barro, karian, hatun shin alto y ancho rukuma kana, apankarian chay manmaka apankarian a ver sukta malta yakuta apankarian, puntaka fundupi yakuta aparitin tiempo tiankarian, chay fundutami kuindankarian mamitaka, chay fundupimi kuindashpami tratunkarian acha millmata tininkapa nishpa. Toktigota tininchik, llullugota, chaytami tullunta takanchik, cafepa, café escuropa, habanopa, payat kimsa clase taman. Chika toktewa igual milmataka churanchik,
Chaira churascawan, surcoren, abanogol, hasta los sobres de Amonashpaca, toctewan, melmaba igual tiempo chere, chequen, café y escoro tocó. La elaboración de estos tejidos en Otavalo ha cambiado bastante, especialmente desde 1990, cuando cientos de quichuas otavalos salen fuera del país buscando nuevos mercados para comercializar los tejidos que antes intercambiaban por productos alimenticios o vendían su producción dentro del territorio ecuatoriano. El éxito logrado en la comercialización de artesanías otavaleñas en el exterior exigió a los productores innovar en sus procesos productivos, tanto en diseños como en materias primas y tecnologías. Los que me vienen a entregar, ellos vienen en un carro completo, tal vez vienen unos 50 quintales, 80 quintales de lana sucia, tanto de Saquicilí, tanto de Colombia. Y echamos agua caliente, agua hirviendo. Es para desengrasar la lana, lo que tiene la grasa de la lana. A continuación empezamos sumergimos a los lavadores de lana, a los tanques de lavado. Son 3 lavaderos, el primero con detergente, el segundo con poco detergente y el tercero es de enjuague a fondo. Y ese enjuagado le ponemos a un ladito, se llama escurridoras. Ahí escurren, cae el agua y la lana queda encima. Para tratamiento, este proceso va a sumergirse en el ácido sulfúrico para quemarle lo que es la basura. Diferentes tipos de colores. Entonces, más o menos acá de estar unos 50, 40 tipos de colorantes. Pero de ellos, para sacar otros tipos de subcolores, entonces mezclamos con los colorantes que tengo. Los colorantes que ocupamos es colorantes ácidos. Ponemos un detergente para enjuagar y al final un igualante para que se iguale bien el color. No hay suficiente materia prima para utilizar los tintes naturales. Apenas se termina, digamos, una producción de tocte. ¿Y con qué vamos a seguir continuando trabajando? Entonces se corta el trabajo. Le disolvemos el colorante. Una vez que disolvemos, le vamos a regar en todo el baño. De ahí con una escoba o con una madera le va batiendo como para que se uniformice el color. Y ahí una vez que ya esté disuelto, ya le mandan en el baño para tinturar.
El mercado es para nuestros artesanos de Peguche y Lumán, dentro de la misma comunidad de Cotama, Guanansi, La Borsa, Otavalo. De Quito también vienen unos pocos que conocen. Últimamente han estado llevando hilo a Colombia. Vienen clientes que vienen a comprar de Ipiales, de Pasto. Entonces eso satisface porque el color les gusta. Muchos de los productos que encontramos actualmente en Otavalo ya no son artesanales, sino industriales, resultado de la gran inversión e innovación de los productores quichua Otavalo. Los tejidos, todo lo que es tejidos aprendí de lo que mi padre fue, como también sabía tejer, ¿no? Yo aprendí desde temprana edad, pero a los 16 años y medio empecé a trabajar por mi cuenta, comprando los telares de madera, lo que son manuales. Ya tenía hasta 8 trabajadores en telar de madera. Entonces, como ya se trabajaba bien, fue la necesidad de comprar los telares eléctricos. Los telares eléctricos ya le reemplazó a los de telares manuales y se continuó con lo eléctrico. Y el manual ya nos tocó guardar. En telar de madera la producción es muy poca. En telar de madera, claro que se puede hacer unos mejores diseños o se puede hacer los mejores tejidos. Sino que en cambio con telar de madera un diseño, un trabajo que se hace los extranjeros o los compradores nacionales no pueden pagar ese precio el trabajo que se hace. En cambio en estas maquinarias sale muchísima producción, se baja el costo, entonces se puede vender mucho más. Los tejidos han sido el motor de desarrollo de la ciudad de Otavalo, pues son numerosos los pobladores que están relacionados de una u otra manera con la producción o comercialización de estas artesanías. Pero, ¿será que podemos seguir llamándolas artesanías? ¿Qué opina usted? La semana pasada anticipamos el inicio de cambios en nuestro programa. Les adelanto algo. Tendremos la compañía de amigos que pasaron por este programa en temporadas anteriores. Ustedes ya podrán ver de lo que se trata desde el próximo capítulo. Después de la pausa, el manglar y el manejo sustentable del recurso concha en la provincia de Esmeraldas. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. Vuelve, bajo un mismo sol, con rostro multicultural y multilingüe. Conozca la diversidad de pueblos y nacionalidades originarias que convivimos en la zona 1 del Ecuador, en la primera revista cultural televisiva producida por Quichuas Otavalo. Ñukanchik Mikunakuna, Takikuna, Mushukmuyo y Sumak Kausai serán los segmentos en la 7ª temporada de Bajo un mismo sol, por TVN Canal 9. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. Se quemó tu maco, se quemó el bajito, se quemó tu maco, se quemó el bajito, quien lo quemó dice que fue un viejito, quien lo quemó dice que fue un viejito, Nosotros siempre cuando íbamos con mi madre a las conchas, siempre mi madre nos decía, no se alejen mucho y siempre mantengan el chispero prendido, porque dice que en el manglar siempre había tundas. Nos decía, cuando vean una mujer que se aparezca a mí
vestida como yo ando, nunca se acerquen. Esa es la tunda que se las quiere llevar. Péguenle el ojo a las patas, dice. Péguenle el ojo a las patas porque tiene una pata de niño y otra de molinillo. Si tú andas conchando, ella te hace aparecer más concha. Y tú con la ambición de que estás cogiendo, tú vas caminando y no te das cuenta. Y cuando ya quieres regresar a donde, hasta la orilla, hasta donde tienes tu canoa, ya no puedes, porque ya no encuentras el camino. Te pierdes, ¿ya? Entonces siempre tienes que, por ejemplo, aquí hay la historia de una compañera que se llama Priscila. A ella le entundó y ella amaneció en el manglar. Durmió en el manglar porque no encontró, y conchera vieja, que uno conocía los manglares al revés y al derecho. El manglar es una biomasa formada por árboles resistentes a la sal. Ocupan las zonas costeras de la tierra junto a las desembocaduras de los ríos de agua dulce. En Ecuador, los manglares más grandes están ubicados en San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas, y son el hábitat de varias especies en peligro de extinción como la nutria, el perico y el cocodrilo. El tigrillo, están los tasqueros, los cangrejos, están pájaros, hay muchas especies, muchas diversidades. Hay dos actividades, que es la pesca y la concha, pero más, o sea, digamos que el 90% se dedica a la concha. Desde que yo tengo uso de razón y desde hace mucho más, pues todo lo que sé de mis ancestros han sido conchinos. De eso se ha vivido desde hace muchísimo tiempo. Y hasta ahora de eso es lo prometedor que tenemos aquí, porque no hay muchas fuentes de trabajo. Hace poco había unas palmicultoras o algo así, pero son muy pocas las personas que reciben o que se dedican a eso. Entonces, así no queramos, nos toca, porque esto es lo que hay. Estas son piscinas camaroneras en Muisne, cantón ubicado al sur de la provincia de Esmeraldas. Muchos manglares han sido arrasados para hacer estas piscinas en las que se crían camarones en cautiverio para la exportación. Desde Puncha hasta Cojimí habían 20.093 hectáreas de manglares. Ahora, desde el 75, que empezó la destrucción de todo el ecosistema, que empezó a incorporarse la industria camaronera, los manglares desbastaron. Hay 7.000 hectáreas. Entonces nosotros hemos hecho reforestaciones donde se ha recuperado un poco las áreas que han talado y han dejado abandonadas, donde se tumbó camaroneras y se han revertido a manglares. Se está defendiendo la vida de todos los usuarios ancestrales. Se trata de defender una cadena de especies bioacuáticas que se desarrollan en ese hábitat, podríamos decir. La Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, creada por el Gobierno Nacional, detuvo la instalación de otras camaroneras, mitigando la tala comercial de manglares. Esa medida protege la principal fuente de alimentación y trabajo de las comunidades agua, chachi, afros y mestizos que siguen viviendo de la recolección de conchas, porque mantienen una relación tradicional y no destructiva con el manglar. Bueno, está la nadara tuberculosa, que es la que más se comercializa. Pues nosotros la llamamos la concha. Y está la nadara similis, que es el macho, que nosotros pues la llamamos macho. Está también la zangara, hay la chiripiangua, pues que la llamamos así. Hay algunas especies, pero pues la que más se comercializa es la nadara tuberculosa y la nadara similis. Venga, lleve, a 5 el macho, a 5. A 5 el macho, venga, lleve su macho. La concha sí sé que es una gran fuente de hierro y que tiene muchas vitaminas, minerales en sopa, en ceviche, en encocado,
bistec, como la gente la quiera preparar. Son casi las 8 de la mañana en Tambillo. Hay aguaje y buenas condiciones climáticas para salir a conchar. Hombres y mujeres, niños y jóvenes salen de sus casas para embarcarse en grupos familiares y de amigos, entre 20 y 30 personas por bote. Don Neri Benítez empezó a conchar hace 15 años. Hoy es uno de los mejores concheros de Tambillo. Él nos explica cómo se prepara un conchero para realizar su faena. Primero la media. Este evita que le dé piquiña el barro. Entonces, y encima de la media ya se va el guante. A ver. Aquí. Ya estamos listos. Ese es el canasto para las conchas. Ese es el mechón. Este sirve como repelente para los mosquitos. Entonces, si uno quiere, le coloca vela o le echa diésel por fuera. Para más fuerte el humo para los mosquitos. De uno en uno o en pequeños grupos se van quedando en los sitios que escogen para buscar conchas. Allí permanecerán trabajando hasta pasado el mediodía. El conchero experto ya mira el huequito, la cuevita de la concha, lo mira y ahí mete la mano. En cambio el que no es experto mete por cualquier lado y no consigue nada. En cambio el experto ya mete a la fija. Ya está el cagadito que dicen de la concha y el huequito, entonces ya saben dónde está la concha. Ellos meten a la fija y no van metiendo a lo loco, ¿no? Ellos sacan 300, 200 y cuando sacan 150 vienen bravos, se sienten mal, porque no han sacado nada. Y ahorita está el agua subiendo, ya uno llega a la 1, a las 2 de la tarde ya a la casa. Sí, porque ya sube el agua, ya se llena todo esto. Que antes la concha era de un tamaño mayor al 4.5 y grande, y si no se metía la mano al manglar para extraer la concha, simplemente se recogía, se iba recogiendo, nomás, la que se veía nomás se iba trayendo, y eran 600, 800 que sacaba un solo individuo. A esta fecha, a lo mucho sacarán 50, 100, 80. El que más conchero, más fuerte, saca 200 conchas, no saca más. Este es el nombre de los dueños de las canoas. Este es el promedio de las semanas, como varían las dos pujas grandes se saca más y en la puja pequeña menos. O sea, en las quiebras también varía. Antes había un promedio de 10 conchas, de 10 a 20 conchas por conchero diarias, pequeñas. Ahora hay un promedio de 5 a 10. Ha disminuido bastante. Debido a esta disminución de la población de conchas, se ha emprendido en San Lorenzo una iniciativa en vistas a un manejo sustentable de este recurso. El nombre completo del proyecto es Proyecto de Recuperación de la Concha como fuente de seguridad alimentaria de las familias extractoras en 3 países de la costa pacífica. Y entonces acá se detectó el problema de la disminución del recurso concha, es decir, que el recurso concha está en vías de agotamiento. Y entonces el proyecto tiende a atender este problema, a evitar que la concha desaparezca, que esta fuente de ingresos, esta fuente de subsistencia de miles de familias no desaparezca. Ya se han dado experiencias de repoblamiento de la concha. Es decir, de la concha pequeña que se captura en los manglares, volverla a repoblar en los mismos manglares, en su mismo hábitat. La intención no es hacer un criadero de concha en cautiverio, no, la intención es hacer repoblamiento de la concha en su propio hábitat, donde ella puede crecer con mayor libertad y con mayor rapidez. Una vez regué, me regalaron 4.000 conchas acá. Las regué y como que me miraron. Fui a los 15 días a mirar. Se habían llevado casi el 70% de la concha. Y mientras un grupo sembró, el otro grupo se dedicó a sacarla, a llevarse las mallas, a dañar el terreno. Entonces ahora creo que, concientizando entre todos, creo que esta vez sí se va a dar. Sí, sí. Tengo fe, ojalá, por el bienestar de todos.
entendemos que debemos hacer un proceso de capacitación, de sensibilización de las comunidades, de la población, y lo que sí vamos a intentar es llegar a un acuerdo con la fuerza pública. Estamos en conversación con la fuerza pública para lograr de ellos el apoyo en estas circunstancias un poco difíciles, cuando tenemos gente inescrupulosa que va a usufructuar del trabajo de los demás. El tema de la contaminación sí nos preocupa sobremanera. El tema de la contaminación por el tema de desechos sólidos, por el tema de las aguas hervidas y el tema de los desechos industriales, que también es un causante de la reducción de los recursos, porque esa contaminación está matando los recursos en el mar. Tanto el pez como la concha, la jaiba, el cangrejo y otros recursos están muriendo como efecto de la contaminación. Y nosotros hemos denominado nuestra empresa, nuestra industria natural al manglar. De ahí nosotros sobrevivimos, sacamos el sustento diario para nuestra comida, para la educación de nuestros hijos y por qué no de nosotros mismos, ¿ya? Para la salud, para todo, esa es nuestra empresa. El proyecto Concha en San Lorenzo está en fase de implementación, es decir, está iniciando. Por eso, pronto volveremos a visitar a don Peter Pablo Vergara para conocer cómo marcha, cómo va desarrollándose este importante proyecto que beneficiará a cientos de familias concheras. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, aquí en Bajo un Mismo Sol. Hasta pronto.